Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí a Criterios en este viernes 5 de mayo, un nuevo viernes de análisis político y que es precisamente lo que nosotros vamos a tocar de eso que se ha vivido en la semana. Como siempre, aquí analizamos la diversidad de encuestas que mes a mes publican las diversas instituciones. La Gavidia no puede ser la excepción. Y en este caso, nosotros vamos a analizar la situación de la microeconomía de las familias. Es decir, es que las familias, a pesar de los embacles económicos, siguen consumiendo carnes, siguen consumiendo pollo, siguen consumiendo huevo. ¿O es que la misma situación es lo que los ha llevado a dejar de consumirlos? Y además, en la percepción, ellos consideran, la ciudadanía considera que esto se puede cambiar en corto plazo para bien. Eso más lo vamos a analizar con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Bienvenido nuevamente. Gracias, Fernando. Buenas noches. Muy amable por invitarme. Es un gusto estar con don Marvin y por sobre todo con ustedes en sus casas. Buenas noches a todos. Encantado. Marvin Aguilar, muy buenas noches, caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo aquí al set y también un saludo a la audiencia de Canal 8 de televisión. Okay, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación y nuevamente entramos en materia. El 60% de la población, según la encuesta del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, revela que la población actualmente está mala en términos económicos o actualmente se percibe como regular. Ronald, esto revela, como en otras ocasiones usted ha dicho, que la administración ha descuidado la economía a pesar que de los factores externos que han afectado. Yo siempre te he dicho que este gobierno de lo que menos sabe es de economía, ¿verdad? Y que la economía es el talón de Aquiles del gobierno, que es la pata más floja de la mesa. Y hoy la encuesta nos lo dice claro. Hoy todo lo que yo he dicho aquí en análisis, hoy resulta que es verdad. El 82% percibe que la economía está mala, que sus ingresos ya no le alcanza para cubrir sus gastos, que ya no comen carne, no comen huevos, no comen pollo, ni queso. Están muy caros. O sea, eso ha salido de la dieta alimenticia de los salvadoreños. Y todos lo están cubriendo con pasta, ¿verdad? Están comiendo macarrones y cosas de ese tipo, que al final de cuentas termina deteriorando la salud de los salvadoreños. Realmente la economía de este país está muy mal. Ya la encuesta te dice que hay personas que solo comen 2 tiempos, no 3, ¿verdad? Entonces, que ya lo había dicho también la FAO y te lo había dicho la CEPAL. Entonces, estamos ante una confirmación que el país está quebrado económicamente, que lo único que falta es que colapse. Y todo esto, pues sí, es producto del archivo wallet, es producto del Bitcoin, de todo el pisto que han despilfarrado en el gobierno y que no lo supieron invertir en la agricultura, como tantas veces se los he dicho. Hoy están los resultados claros en blanco y negro. Este gobierno es un desastre económicamente. Es decir, a pesar que el gobierno sostiene que a nivel macroeconómico las cosas han mejorado, incluso por algunos informes de instituciones extranjeras, la microeconomía es la que no pasa de lo mismo. Sí, pero el problema es que la microeconomía es lo que comemos nosotros todos los días. Y la macro es todas las cuentas nacionales, lo cual no es cierto que estén bien. Mirá si quisieron que se publicara el informe del Fondo Monetario Internacional. No quisieron. ¿Por qué? Porque la deuda es tan grande que es insostenible. ¿Me entiendes? O sea, no podemos con la deuda. Se está consumiendo el 25% del presupuesto nacional, solo el uso de la deuda.
Entonces, aquí priorizan algunas cosas, estar gastando en youtubers, estar gastando en troles, en propaganda, en vez de dedicarse a cuidar la alimentación de los salvadoreños. ¿Por qué no le ayudan a los agricultores? ¿Por qué no van donde los campesinos a ayudarles? Eso ayudaría a que los precios de la canasta básica fueran más bajos y a que hubiera empleo en el campo y a que los campesinos tuvieran dinero propio. ¿Me entiendes? Pero nunca hicieron eso. Nunca. Se dedicaron a andar con la Chivo Wallet ahí, porque la Chivo Wallet era cool. Y sembrar frijoles no es cool, ¿verdad? Pero es alimento, pero es la comida de los salvadoreños. Ok, vámonos con Marvin. Siempre lo mismo, 60% de la población percibe que la microeconomía está mal o está regular. Pero hay quien opina de que por ciertas acciones del gobierno la situación podría estar peor, por tanto hay que ser un poco más optimistas. ¿En qué nos quedamos, Marvin? Bueno, en realidad es el 92% que considera que el aumento de la comida ha sido alto o muy alto. Okay. Lo es 92%. Este aumento en la comida para la gente ha hecho que un 70% modifique su presupuesto familiar. Eso es importante. 44.5% compra menos de lo que antes compraba. Un 55% va a lugares más baratos. Un 13% ya no sale a comer fuera. Y un 6.2% es el que ha dejado de consumir un tiempo al día. Es poco, 6.2%. Alto, Marvin. Si le ponemos cifra a esto, los que han suspendido un tiempo es el 2. Medio millón de personas. No, el que ha consumido, el que ha dejado de comer un tiempo es 2.6 de la población. Eso no es medio millón de personas. O sea, en el mundo somos de los más altos en que no le damos de comer a la gente. Pero no es medio millón de personas, es 182. 250.000. 182.000 personas. Son las que han tenido que suspender un tiempo. Imagínate, casi 200.000 gente sin comer a tiempo. Y, digamos, en este caso, el tiempo que más han suspendido es el del almuerzo. 75.000 personas no almuerzan. 68.000 personas no desayunan y 36.000 personas se acuestan sin cenar. 200.000 gente. Eso hace un total de 182.000 personas aproximadamente, que son las que han tenido que eliminar un tiempo de comida. Han eliminado el almuerzo porque es el más caro, de los 3 tiempos es el más caro. Dependerá en algunas zonas del país. Usted puede desayunar con $1, por ejemplo aquí en San Salvador hay pupusas. Hay 3 pupusas por $1. Ya no. ¿Cómo no? Hay. No. Y todavía hay lugares donde encuentra 4 pupusas por $1. Pasa eso aquí en San Salvador. Es posible que en la zona oriental, por ejemplo, una pupusa cuesta 60 centavos y sea imposible desayunar con $1, ¿verdad? En el oriente del país, por ejemplo. Pero, y por eso digo, los precios varían de acuerdo a donde estés, ¿verdad? Eso es. Pero sí hay una tendencia todavía, digamos, poca, del 2.6%, porque todavía hay un 62% que sigue comiendo igual. Sí, pues cuando vos decís poca es porque vos comes los 3 tiempos. No, eso es una falacia. No, eso es una falacia. Yo estoy diciendo que es poca en relación a los porcentajes, no porque yo coma o no coma. Pero es mucha, o sea, cantidad porque de gente, yo no estoy diciendo que es poquita ni estoy diciendo que está bien. No tiene nada que ver con que yo coma o no coma, porque no estamos hablando de si yo como o no como. Sí, estamos hablando. No, pero es que entonces está atacando al mensajero y no lo que estoy diciendo. Sí. No, por eso, porque no tiene nada que ver. Yo estoy sacando datos de la encuesta. Estoy sacando datos de la encuesta. Entonces, hay un 62% que sigue comiendo igual. Eso sí, mala calidad. Para mantener lo que comen, han tenido que ir a buscar cosas más baratas. Claro. Es decir, había gente que tenía sus marcas, ¿verdad?, preferidas, pero que de alguna manera son caras. Entonces, han tenido que buscar marcas genéricas o marcas más baratas para poder tener siempre la misma cantidad de comida en la mesa. Entonces, sí, efectivamente, digamos, el plano económico
no pinta bien para la gente. Pero es interesante este detalle. La encuesta también nos ayuda a descubrir al culpable. Y según la gente, ¿verdad? Y según la gente, los dos principales culpables de que esto esté pasando son, en primer lugar, la situación internacional, dice la gente. Y en segundo lugar, los empresarios. Entonces, la gente culpa en un 60%, poco más del 60%, a dos actores principales, digamos, de que todo esté caro. Es la situación internacional y los empresarios, que ellos creen que son los que suben los precios. Este es un dato interesante porque todavía no culpan al gobierno de ser, digamos, el causante de que todo esté caro. El 60%, pero el otro 40% sí. Hay un 30%, mire este otro dato interesante, que dice que que hay dos formas para salir de este problema, porque también la encuesta le pregunta a la gente, ¿y cómo hacemos para salir de este problema, vale? Económico. Entonces la gente encuentra dos. Un 30% dice, esto me imagino no le va a gustar a don Ronald, que si Bukele sigue gobernando... Solo el 30 ya, 30. Fíjate, qué interesante. No, sé que ya no es el 97. No, claro. Es que lo que pasa es que eso se divide, pues. Un 30% dice que si Bukele sigue gobernando, ellos van a mejorar económicamente. Creen eso, un 30%. Y hay que esto ya le suma al 50%, que creen trabajando más, dice la gente. Si yo trabajo más, dice la gente, voy a sacar más dinero, ¿verdad? Lo cual es lo lógico, ¿verdad? Claro. Hay gente, generar más ingresos, ¿verdad? Es interesante también en qué quieren ellos generar ingresos, que ahí está acomodando las líneas para una política económica que usted mencionaba, que como no se ve clara en el país, ¿cuál es? Entonces, la encuesta tiene una especie de secuencia lógica donde les ¿cuál es tu problema? Es este. ¿Quién crees que te lo causa? Esto. ¿Cómo crees que hay que salir adelante? Con esto. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? ¿En qué te vas a dedicar para generar más ingresos? Entonces, la encuesta, lo interesante de esta encuesta es que nos deja ideas de a dónde irnos, ¿verdad? Para poder reactivar o tener una política económica en la que todos la entendamos, ojo, que todos la entendamos, para que se pueda reactivar, porque también vuelve a demostrar que el no uso de Bitcoin que está haciendo la gente, que no lo usa, nos deja claro que el Bitcoin no era el milagro económico que iba a haber en el país. Entonces, en ese sentido, creería yo que la encuesta arroja elementos que quizás después de la pausa podemos tratar de construir cuál puede ser la propuesta económica, que es lo interesante que la misma encuesta refleja. Ya le vi la carita, Ronald, pero le voy a dar la palabra tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y tal cual, seguimos analizando la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria. A ver, en el primer bloque, Marvin Aguilar
ya establecía un análisis respecto a esta encuesta. Y es que específicamente el 30% de la ciudadanía considera que si el presidente Bukele se mantiene en el poder, la situación económica sí va a mejorar. Esto puede vincularse a que también la misma encuesta revela que el 50% de la población opina que las cosas en el futuro van a mejorar. Ronald, por favor. Pues obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que no. Mira, las dos percepciones de la población que menciona aquí don Marvin para ayudarle al presidente son equivocadas, hombre. Mira, en una inflación no es el empresario el que tiene la varita mágica, porque a él también le suben los precios, le suben los costos. ¿Por qué crees que están caros los huevos aquí? ¿Por qué crees que los frijoles están caros? ¿Ah? Porque tenemos un gobierno incompetente, incapaz de poder llevar adelante un modelo económico. Es más, sabes que no tienen modelo económico, no tienen una propuesta. Pasan inventando cada vez que les pasa algo, como tratan de hacer con lo de Osiris Luna y la desalinizadora de la soja, ¿verdad? Pero bueno, mira, que quede claro, ¿quién es el culpable de lo que pasa en un país cuando hay una dictadura? El dictador nada más, los demás son cómplices. El problema de la carestía de los alimentos y que la gente coma menos y que baje la calidad de alimentación, eso es un problema de este gobierno. No le vas a echar la... Bueno, ya bajó la inflación más del 20% en el mundo y aquí ha subido. Entonces, ¿qué es? Mala administración del gobierno, ¿verdad? Entonces, venir a estas alturas a querer cubrir al presidente es imposible. Ese 30% dentro de 3 meses que las cosas sigan subiendo va a ser un 20%. Y cuando venga la elección, si es que se presenta como candidato Bukele... ¿Cómo se puede explicar ese 50% de optimistas? Con propaganda política, hijos, y ahí se están gastando el pisto. Sí, mira, lee los troles. Bueno, solo imagínate hoy, después del programa, veamos cuántos troles me van a insultar por eso. Eso es propaganda política pagada por el gobierno. Y los youtubers y los entrevistadores pagados que hay en otros medios de comunicación, porque en este no, ¿verdad? Entonces todo eso es propaganda política, que funciona hasta cierto punto. Mira, hasta cierto punto. Porque hace un año esa encuesta hubiera dicho que el 80% creía que el presidente iba a solventar esto. Hoy ya solo es el 30%. Y dentro de 3 meses. El problema es que la propaganda es fantasía, pero el precio de la comida es realidad. Y la realidad vence a la fantasía. Y hoy ya se venció la fantasía de la propaganda. Solo hacerle notar que cuando usted dice que yo doy esos datos para favorecer al presidente, usted debería decir que la encuesta trata de favorecer al presidente, porque yo estoy trasladando datos que dice la encuesta, ¿va? La encuesta en relación a eso del 30%, fíjese, plantea otra pregunta. Le dice a la gente, ¿está usted optimista, verdad? Si ve el futuro, a pesar de todo lo caro y todo que está, y hay un 50%, es interesante esto, hay un 50% que está optimista. Por eso la encuesta se llama menos carne, ¿verdad? ¿Y más propaganda? No, y más optimismo creo que se llama, ¿verdad? Y mucho optimismo, ¿verdad? Es decir, el salvadoreño, la mitad, 50%, está optimista en relación al futuro, lo cual es interesante. ¿Y qué pasa con el otro 50%? Que es también muy interesante y que yo como antropólogo encontré ahí la explicación, por ejemplo, fíjese, a los suicidios, los feminicidios, el problema del tráfico, ¿verdad? Esa violencia que hay y la violencia social que hay actualmente, porque el otro 50% se parte con ansiedad, frustración, ahí van diferentes porcentajes, ¿verdad? Ansiedad, frustración, endeudamiento personal, ¿verdad? Y desesperanza, ¿verdad? Entonces existe, si hay optimismo tiene que haber obviamente. Entonces el otro 50%, la mitad de la población, también no ve, digamos, algo con optimismo el país. Entonces, lo ve con desesperanza. Lo ve con desesperanza. No, hay varios, desesperanza, ansiedad, frustración, endeudamiento.
que son elementos que te explican por qué también hay un gran alto índice Y hace un año era, de violencia era el social. 80%. Entonces, sí hay un problema económico Grave. que tiene que reconocerlo el gobierno forzosamente. Yo creo que esta clase de programas, aparte de plantear, digamos, la crítica al gobierno, también deberíamos de enfocarnos, propongo eso aquí al set, de también qué soluciones, ¿verdad? ¿Cómo hay? Porque la encuesta le dice a la gente, ¿qué hace usted para llegar a fin de mes? Económicamente hemos dado bastante. Sí, yo sé, pero fíjese que la gente, también hay que preguntarle a la gente, ¿verdad? Fíjese que la gente dice que para llegar a fin de mes, para alcanzar, para sacar otros ingresos, ellos han hecho un emprendimiento, dicen. Lo cual hay que analizar bien esta palabra emprendimiento, y cuando usted va a ver ese porcentaje de emprendedores, que son los informales, también, ¿verdad? Entran ahí los informales, estamos hablando de un 40%. No los informales, sino la gente que tiene un salario y no le alcanza. Y hace extra. Y hace extra, claro. vendiendo quesadilla o algo. Exacto, que van, que uno lo ve en las oficinas públicas, ¿verdad? Sí. Que llevan Café, cosas, bolsas de café. llevan cosas para vender extra y que uno las compra, ¿verdad? Allí mira, hoy traje pan, hoy traje aquí, hoy traje allá. Entonces, esta idea del emprendimiento, que de lo que estamos hablando es de la mediana y pequeña empresa, ¿verdad? Realmente son emprendimientos de micro, son personales. Y hasta son individuales. informales, ¿verdad? Informales todos. ¿No cree usted entonces que habría 40%? O sea, que es terrible. interesante, ¿verdad? No, pero es un número respetable, ¿verdad? Sí. ¿No creen que ahí deberíamos de potenciar este sector con créditos, por ejemplo? Para que esta gente, ese emprendimiento... No, es que no se arregla así la economía. No, es decir, yo estoy hablando de la mediana y pequeña empresa, potenciar a esto... Es diferente a los emprendimientos que menciona la encuesta. Claro, pero yo estoy hablando de potenciar que estos emprendimientos avancen hacia mediana y pequeña empresa. Son cosas separadas. O sea, realmente hay que ir y potenciar la micro, la pequeña y la mediana empresa, ¿verdad? Y meterle galletas ya y duro y fuerte. Sí, pero habrá gente que quizás quiere poner un negocio, pero como no hay crédito... Bueno, pero si va a poner un negocio, va a hacer una microempresita, apoyarlo. Claro, eso me refiero. ¿Me entendés? La gran empresa, déjala. ¿Qué es no mejor? la molestes. ¿Qué es mejor? Usted que solo una vez ha sido empleado público, cuando fue diputado, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Ser emprendedor o empresario? No, yo empresario, yo he sido empresario toda mi vida. Empleado, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y que siendo diputado era un empleado con prebendas especiales, ¿verdad? Claro. Entonces me refiero al hecho de sacar... Pero no, yo prefiero ser libre, ¿verdad? Que haya más emprendedores o empresarios. No, pero además voy al modelo económico, que es lo que este gobierno no tiene. Cuando tú mencionas pequeña, mediana empresa, apoyarla, eso es lo correcto, Marvin. Sí, claro. Porque eso, primero, que el sector informal empieza a formalizarse cuando ve que hay apoyo de parte del gobierno. ¿Y quién genera la mayor cantidad de empleo en el país? Es esa empresa. Son los privados, digamos, de alguna manera. Sí, pero los pequeños y los medianos, no es la gran empresa. Correcto. Aquí se cree que la gran empresa y a la gran empresa la apoyan, pero al que hay que apoyar es al pequeño, al mediano y al micro. A la gran empresa hay que dejarla que se desarrolle naturalmente, porque esa tiene recursos, no hay que molestarla. Sin excepciones fiscales. Sí, por eso, no, sin excepciones fiscales. No, al que hay que darle excepciones fiscales ahora es al pequeño y al mediano. Por ejemplo, toda empresa que gane hasta $100,000 no debería de pagar renta. Por ejemplo, para que se capitalicen estas empresas, puedan tener un crecimiento fuerte y lleguemos a tener un modelo de economía social y ecológica de mercado. Él acaba de mencionar una palabra de modelo económico que también lo refleja la encuesta. Y es algo que, bueno, yo ya lo percibía, pero la encuesta me da como la base científica para mantenerlo. ¿Cuál es? Y es decepcionante porque solo el 11% estaría dispuesto a cambiar el modelo económico. Sí. La gente no quiere que... La gente no sabe. Pues sí, claro, pero entonces para cambiar... Fíjense que ahí nos está dando la respuesta en la encuesta. Aunque queremos cambiar modelo económico, hay que educar primero a la gente qué es economía social, ecológica, de mercado. Mira, hay que educarlos. Aquí vino Arena un día y nos cambió el modelo. Porque si no, claro, y por eso no funcionó.
Por eso pero se fracasó. sigue manteniendo. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que el problema es eso que nos dijo Fernando, ahí está. Si no educas a la Lo gente, sigue ¿qué es? manteniendo Bukele y peor que Claro, Arena. claro, pero si no educas a la gente... Pues sí, pero es que estamos primero, hablando también de este gobierno. Entonces no va a funcionar lo que le quiero decir. Pero si empezás a darle apoyo a la gente, Pues sí. solo el hecho de ver prosperar a la gente es una educación. Por eso, pero es que estoy hablando de un modelo económico. Sí, pero hay que hablar del modelo en sí. Claro, la gente pues sí, no lo pero la gente, comprende, pues sí, Martín. entonces la gente no le va a aceptar algo Hay que que no comprende. enseñárselo. Exacto, Hay es que lo que estoy, hombre, es lo que estoy diciendo. Sí. Entonces hay que educar a la gente. ¿Por qué fracasó, por ejemplo, el Bitcoin? Porque la gente no lo conoce. No El sabe Bitcoin, qué es. además de ser una tontera. Pero la gente no lo conoce. Entonces, como no lo conoce, la reacción lógica del ser humano es: yo eso que no entiendo, ni me meto. Era una locura. Ella iba a fracasar. También el porcentaje, fíjense, que no usa tarjetas de crédito es alto, Claro. que es como el 80%. Y el problema es que no hay dinero, hombre. Si aquí apenas le alcanza a la gente 10 pesos para comprar la comida Es de la más, semana. ¿Cómo va a tener tarjeta de crédito? Lo que yo quiero decir esto, que lo decíamos antes de la aprobación del Bitcoin. Me gusta porque la encuesta económica nos ha dado finalmente la razón. Sí. Pues. Y es el hecho de que nosotros decíamos que no iba a funcionar porque la gente no lo iba a usar. hombre. Es abrumadora. Sí. El 90% Sí. prefiere el dinero en efectivo. ¿Verdad? Y más que tarjeta de crédito, más que tarjeta de débito, más que Aparte Bitcoin. que te robaron el dinero en la Chivo Wallet. Bueno, pero más O sea, más independientemente miedo de eso. tiene la gente de usar por tarjetas de crédito. todo eso, ¿verdad? Claro. Todas esas anormalidades que se supieron. La gente sigue prefiriendo el efectivo, que eso es cultural. Eso hay que, o sea, todo economista debe de entender esa parte cultural del salvadoreño. Porque ninguna política económica, nueva o vieja, o que la creemos, va a funcionar si la gente no la asume. Claro. Vea, y si no le beneficia a ellos. La también, Chivo Wallet también. benefició al gobierno. También. A los que hicieron movida allí. Pero a la gente no. Sí, a nadie, Si, claro. si un modelo comienza a vamos a beneficiar terminar. a la Aquí gente, una pausa. la gente lo Entonces, dato acepta. interesante, la gente va por el emprendimiento, habría que analizar Sí. eso. La gente no quiere cambio de modelo económico, lo cual es importante para la clase política. No lo entienden, hombre, Martín. ¿no? Sí, pero- Porque no lo entiende el gobierno, que es un modelo económico Exacto, menos entonces- el normal de los entonces, ciudadanos. Si no lo entienden, no hay que cambiarlo. No. Lo que va a chocar No, es que estás va a equivocado, chocar, perdóname, va a chocar no. con la gente. Perdóname, Primero pero no. eduque a la No, gente. Terminemos con el debate. Primero Sí, eduque vamos a la en la gente. otra y agarramos ese debate. Primero eduque a la gente y después cambia el modelo. Sí, Bueno. sí, así fácil. Bueno, vamos a la siguiente pausa. Esto es Criterios. No nos cambie. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que tras de cámaras, si me permite decirlo, Ronald, estaba mencionando que ¿por qué la administración actual se ocupa más de encubrir casos de corrupción como el que recientemente ha salido de la construcción de una localidad de Osiris Luna, en lugar de mejorar la economía? Decía Ronald tras de cámaras. Me encantaría que usted lo pudiera ampliar sobre las prioridades del gobierno y por qué es tan importante el vínculo con el caso de Osiris Luna. Es que fíjate, el caso de Osiris Luna se ha vuelto emblemático en este país, ¿verdad? Este muchacho viene involucrado primero en el vuelo a Sinaloa, nadie sabe quién pagó el vuelo, ¿verdad? Después de eso, todos los paquetes alimenticios que lo denunciaron que se los había robado él con su madre, aquellos de la María Chichilco, que era una cantidad de miles de paquetes de comida. La salida del CROC, ¿quién autorizó eso? Él es el gerente de las prisiones, ¿verdad? Hoy
con lo del muchacho este de Colombia que vino a buscar trabajo aquí, terminó preso, terminó en la cárcel, él lo fue a sacar de la cárcel. O sea que Osiris Luna decide quién entra a la cárcel y quién sale, y cuándo entra y cuándo sale. Y el sistema judicial y los jueces. ¿Qué ha pasado en este país? ¿Ah? Va y lo van a meter a un hotel ahí en la colonia Miramont, ahí por donde vive don Marvin, por cierto. Ahí lo tienen como 2 semanas, le compran ropa, lo llevaron a Azul City y ahí lo filmaron para decir que hace un mes andaba ahí, cuando no era cierto, estaba preso. Y además de eso, hay más presos extranjeros. Hay panameños, hay un canadiense que tiene 6 meses, hay más colombianos. Hoy lo han declarado ellos en Colombia, al Noticiero 1, por cierto, de Colombia. Entonces, se preocupan en andar cubriendo eso, lo dice el joven colombiano que el presidente haría cualquier cosa por conservar su imagen, hasta eso. Y hoy vemos que sale Osiris Luna haciendo un muro de contención en la playa, en un lote que dicen que es de la socia de su mamá. Por ahí decían que era testaferro de Osiris Luna, que la casa era de Osiris la que estaban construyendo, no lo sé, pero eso es lo que se dice y hoy se puede creer todo. Hoy salen que no, obligaron a la dueña, o al dueño, si era Osiris, de los 3 lotes, a donarlos. Salieron corriendo a inscribirlos al CNR, para que digan que es propiedad de ANDA. Sí, pero eso fue después del escándalo. No les funciona, fue después del escándalo. Y hoy llevan una máquina para hacer pozos, para decir que van a poner una planta para quitarle la sal al agua del mar y dársela al pueblo. No, hombre, están haciendo el ridículo. ¿Saben qué decía mi madre? Y siempre me lo dijo, me acuerdo de mi vieja. Mire, hijo, usted de todo puede hacer en esta vida, menos el ridículo, porque se van a burlar de usted. Nos estamos burlando de ustedes, señores, por el ridículo que están haciendo. Se dedican a cubrir a personas como Osiris Luna, como Marroquín, que debería de estar en la cárcel. No, Bukele dijo que el primero que se metiera en corrupción, él mismo lo iba a meter preso, pues. ¿A dónde está eso? ¿Ah? Osiris Luna ya tiene su juicio en Nueva York. Ahí salió el listado, fíjate qué interesante, salió el listado, Marvin, del Departamento del Tesoro, de unos criminales de la tierra, hasta de los que trafican armas en Kosovo. Por ahí arranca y termina con Osiris Luna, su mamá y el muchacho del tejido Marroquín. Y ahí salen de todos los delitos que están acusados ahí en Nueva York. No han iniciado proceso contra ellos. Sí, pero ahí salen, pero lo dice el Departamento de Estado. Están señalados. Sí, están señalando de lo que lo van a acusar, ¿verdad? Y vos sabés que cuando ellos te dicen algo es porque ya saben de qué color es la yegua, ¿verdad? Lo acusan de narcotráfico, lo acusan de prostitución, de corrupción ¿de qué no lo acusan? ¿Verdad? Y lo acusa el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, señores. Entonces, el gobierno se dedica a estar tapando eso, ¿verdad? A estar metiendo toda la porquería debajo de la alfombra, y no el problema económico, que es el problema del pueblo. ¿Qué crees? 3% ya no comen. ¿De qué? De 6 millones, 180.000, 200.000 gentes aguantan hambre en este país al menos una vez al día. Eso es preocupante. Eso debería ser la preocupación número 1 del gobierno, pero no les importa. Les importa la propaganda, cubrir toda la porquería esta. Eso es lo que les importa, la imagen del presi, ¿verdad? Se están deteriorando, entiéndanlo. La realidad les está comiendo la propaganda y la fantasía. Y si no, veamos la marcha, pues. La marcha confirmó, la marcha del lunes, del Día de los Trabajadores, confirmó que el 97% y el 3% es cierto. Solo que es al revés, señores. El 97% es de la oposición y el 3% es del gobierno. Ahí estaba la marcha del gobierno. El 97% de la ciudadanía es oposición. Sí, ¿qué no viste la marcha, hijo? No, sí la vi, por eso ¿Y viste la marcha de ellos? Pírrica. Una cuestión anémica, no habían ni 3.000 personas ahí en el Boulevard Constitución, y esa es la que hizo el gobierno, y la hicieron por la fuerza, obligaron a los trabajadores a ir, por eso yo le puse nombre a la marcha de ellos. La marcha de ellos se llama ahuevo.com, porque a la fuerza hicieron llegar a los empleados.
a la fuerza. Nosotros fuimos a nuestra marcha por nuestra voluntad. Una marcha orgánica, inmensa, la más grande de todas desde la del 15 de septiembre hasta hoy. ¿Me entiende? Eso deberían de verlo, señores. ¿Ah? Eso les ha generado problemas hasta dentro del gobierno. Hoy vemos un pleito entre el jefe de seguridad del presidente y el del jefe de prensa, ¿verdad? Estamos hablando de Mason y del Broso. Ahí están en un pleito terrible en las redes sociales. Hasta eso les ha generado. ¿Por qué? Porque no se preocupan por lo que deben preocuparse. Claro que Mason, porque la gente puede creer que es Mason el que está preso. No, no es Mason el que está preso. Este es el jefe de seguridad de Bukele, es el señor Alejandro Mason, aquel que salió una vez con una ametralladora en el centro de San Salvador, queriendo capturar a un vendedor de celulares, un señor calvo, sin agraviar lo presente. La cosa es esta. El tema de la corrupción se está volviendo ya también, creería yo, algo a lo que el gobierno tiene que ponerle atención. Porque retomando la encuesta que estábamos analizando antes, solo un 33% confía en el uso de los fondos públicos que hace el gobierno. 33%. 33%. Terrible. Entonces, un 43% confía poco y un 20% no confía. Entonces, cuando cocinas la encuesta, tenés que un 63, 64% no confía en cómo el gobierno está manejando. 2 de cada 3, Marvin, terrible. Entonces, si estos, por eso es que no me sorprendería que hubiera un manejo inmediato sobre el tema de qué hacer con esto que se descubre de los lotes en la playa, ¿verdad? En la playa de Las Hojas. Tuvo que haber una respuesta frente a la investigación periodística de que pues allí no se estaba construyendo nada más que un pozo para desalinizar el agua, para darla a la comunidad, porque para todos había quedado en evidencia que allí se estaba trabajando en una propiedad privada. Una propiedad privada. Entonces, hoy se tengo que aclarar de esa manera. Más allá que algunos crean que eso es cierto y otros crean que no es cierto. Nadie va a creer que es cierto, Marvin. Lo que sí es cierto es que la percepción de la corrupción o del manejo de los fondos públicos dentro de la ciudadanía digamos, es alto. 60%, ¿verdad? 64%, es ya bastante alto. Y lo que debe de evitar el gobierno es o que se sigan revelando más actos de corrupción o comenzar a castigar a los corruptos. Pero de qué manera, si esas cuestiones las hacen frente a la comunidad y son las comunidades las que han hablado. No, claro, por eso mismo te digo, o ya no más corrupción en el sentido de que ya no se revelen más casos de corrupción, o empieza a castigar a los corruptos. Esto es un trago amargo que tienen que pasar todos los gobiernos. Hagamos historia. Alfredo Cristiani tuvo, si usted se acuerda, al doctor Majano, director del Seguro Social, que tuvo que salir huyendo del país porque lo iban a capturar por malos manejos en una compra, ¿no? En varias compras en el Seguro Social. Luego la presidencia de Armando Calderón Sol tuvo que sacrificar a 2 ministros, a Ricardo Montenegro Palomo y a Carlos Mejía Alférez, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Agricultura, también vinculados en actos de corrupción y de nepotismo, que descubrió en su momento el doctor Kirio Waldo Salgado. También después, en la presidencia de Francisco Flores, el caso Carlos Perla, ¿verdad? El presidente de ANDA. Y en el caso de Tony Saca, el caso del ministro... Tony Saca? No, pero eso fue ya después, ¿verdad? Sí, hombre, como presidente fue el ministro de Turismo, ¿se acuerda? Sí. Que tuvo que renunciar porque se le acusó que había... Cardenal, ¿verdad? Luis Cardenal, que había hecho una compra a su misma empresa para el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Que después ahí la familia dice que se aclaró eso, pero la cosa fue que hubo un escándalo y tuvo que renunciar del cargo. Con Funes, pues fue todo el gabinete que ha tenido que estar dando a aclarar eso, y también con Sánchez Serén ha habido un montón de miembros del gabinete que todavía están enjuiciados. Entonces el gobierno tiene que plantearse que su caso, Majano, Carlos Perla, Montenegro Palomo, Mejía Alférez, Cardenal,
En el caso de este gobierno, se llama Osiris Luna. Y pueda que en este momento no quieran que responda ante la justicia. Pero a mí no me cabe la menor duda que tarde o temprano se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados a explicar su viaje en el jet, su manejo de los centros penales y el tema de las sociedades que aparecieron dueñas de estos lotes en la playa, ahora donados a la ANDA. Después del escándalo. Ajá, exactamente. Entonces, o sea, es decir, es ya insostenible, tan insostenible estos señalamientos de corrupción, en este caso tan emblemático, que ya un 64% no confía mucho o no confía en cómo se están manejando los fondos públicos. Esto o lo enjuicia o ya no permite más actos de corrupción. Porque eso se va a volver en contra, porque si hay algo que los sectores más conservadores de este país, y este país es conservador, no tolera, es la corrupción, es el robo, ¿verdad? Es decir, el que tú descaradamente te aproveches y que yo note que de ser un vendedor ambulante, que no quita nada eso de malo en la profesión, a que hoy seas un potentado de la sociedad salvadoreña. Que vivía en Lourdes y hoy vive en una colonia lujosa de este país. Ese es otro, según Alejandro Mason. Ajá. No, pero estoy hablando de que si alguien viene de los estratos populares, no puede aparecer como potentado y un de origen noble, o sea, un don, ¿verdad? En poco tiempo. Eso no pasa. La gente no es tonta en ese sentido. Eso o se cuida o se combate. Pero algo hay que hacer. Ok, vámonos a la siguiente pausa comercial y ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y tal cual como se habló desde el bloque anterior, las prioridades de la actual administración deben ir enfocadas 100% en el manejo de la economía. Y si ese es el caso, ¿por qué tanto se está hablando respecto al caso del director de centros penales, Osiris Luna? Ronald, por favor, yo creo que por ahí tenía algo que contestarle a Marvin Aguilar. ¿No? Sí, hombre, es que me motiva el pequeño marco histórico que hizo Marvin de la corrupción de Arena y del FMLN, ¿verdad? Comenzando con el director del Seguro Social de Freddy Cristiani, que tuvo que salir huyendo porque había hecho un montón de compras de medicinas. Que mencionó que Carlos Osiris Luna es el Carlos Perla de Francisco Flores y el Luis Cardenal de Antonio Saca. Sí, y el de Alfredo Cristiani también, ¿verdad? Pero fíjate amplíe. Esto es lo interesante porque al ver esa historia que nos da Marvin, lo cual es cierta, por supuesto, ¿verdad? Me pongo a ver yo que realmente este gobierno de hoy es el gobierno campeón de la corrupción, ¿no? Le gana a todos esos gobiernos juntos. Y fíjense que aquí tengo el listado de la Ángel. Cristian Guevara, jefe de fracción. Franklin Argueta, Francisco Argueta, asesor jurídico, ¿verdad? Don Ernesto Sanabria, el de comunicaciones que ahora tiene prensa. De prensa, que ahora tiene su pleito ahí con Mason. Don Wilfredo Salgado, señores. Este no es del gobierno, ¿verdad? Este es especial porque este es un aliado del gobierno, nada más. Este lo acusan de narcotráfico, ¿verdad? Y de lavado de dinero.
acusaciones graves. Elsie Dueñas, magistrada de la Corte Suprema. Ernesto Naún, magistrado de la Corte Suprema. Pérez Chacón, magistrado de la Corte Suprema. Luis Suárez Magaña, magistrado de la Corte Suprema. Óscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema. Don Adolfo Salume, socio de, ¿verdad? Conan Castro, otro de los jurídicos, asesor jurídico. Ezequiel Mía, este es un aliado, este fue alcalde de La Unión. Don Enrique Raiz, se supone ahí financista de la campaña. Don José Luis Merino, el dueño del FMLN Rosadito. Luis Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y por supuesto la reina de todo, Marta Recinos. También don Óscar Castro, ministro de Trabajo, el que organizó la marcha pírrica del día lunes, a la cual la apabullamos ahí con los trabajadores. Y por supuesto el rey Osiris Luna, ¿verdad? Pablo Anliker, Rogelio Rivas, don Walter Araujo, amigo y compañero de infancia de don Marvin, ¿verdad? Entonces, ante esto, señores, sí, ante esto, no sé, es cierto, ante esto se darán cuenta que este gobierno es más grande que todos juntos, pero solo en corrupción, señores. Marvin, ¿está de acuerdo en ese sentido con Ronald que la actual administración es la más corrupta, como se dicen? Pero, ¿qué ocurre con el peso de todos los gobiernos anteriores? Marvin. No, o sea, él puede sacar esa lista porque es un, digamos, es un mecanismo que tiene el gobierno de Estados Unidos para señalar corrupción a partir de 2019 y que entró en vigencia en enero del 2020. ¿Y se hubiera salido antes? Es decir, otra cosa hubiera sido. hacia atrás, no había ese mecanismo que tenía Estados Unidos de hacer señalamientos. Sin embargo, Estados Unidos también señaló por 7 años la corrupción en la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, en un informe también aparte. Todos los años. Exacto, y eso lo hizo por 7 años. Ya creo que ya no lo hace, pero porque no he vuelto a ver ese informe. No, hoy la lista suplantó a eso. Entonces, durante 7 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña como corrupta, también por retardación de la justicia, y había otro que era como la repartición de cargos, ¿verdad? Algo así. Era Y más el mal uso del presupuesto. Creo que más o menos eso era. Eso lo hizo por 7 años. Estamos hablando ahí de 15 magistrados que fueron rotándose a lo largo de 7 años, por ejemplo. Ya solo ahí tenemos el actual gobierno, o en la actual administración hay 20 personas en las listas que ha tirado Estados Unidos, que es la Magnitsky y la Engels, por ejemplo, ¿no? Pero ya solo en ese listado de 7 años, usted tiene más de 15 personas que fueron magistrados, ¿verdad? No puedes hacer esa comparación. A eso sumémosle los actos de corrupción que sí fueron señalados, ¿verdad? No en su momento. este gobierno, Marvin. No, o sea, lo que sucede es que nunca 4 años o 5 años van a ser más que 30 años. Hoy, con esto te demuestro que sí. No, pues sí, pero lo que pasa es que no había pues una sí. lista Engels. O sea, me quiere decir usted que en 30 años no hay Sí, 20. pero no me podés decir a mí de que vas a meter 15 magistrados más 15 magistrados, si solo eran los mismos magistrados todos los años y duran 9 años, y durante 7 los marcaron. Cada 3 años y 6 hoy aquí, años se reeligen. Sí, o se cambian. son 9 años por magistrado. Sí, exacto, pero se reeligen. O sea que hay uno que lo mencionaron 7 veces, Sí, es el correcto, mismo. es correcto, ¿okay? es correcto. Aquí tenés 15 magistrados, ahí solo te nombran 5, pero hay 15 también. Sí, entonces, por eso. Pero, Ajá, por eso. Y más los actos de corrupción de las alcaldías durante todo este tiempo pasado. Y los de este gobierno, de las alcaldías de Hay este que gobierno. esperar los informes de Corte de Cuentas. Pues sí. Vea cuánto es que se han robado, si es que se han robado. ¿Saber cuánto Hasta le ahorita acumulan a Pablo Anliker en la Corte de Cuentas? Hasta ahorita la única como 130 procesada. millones de dólares. Claro. Ah. No, por eso, pero lo que sucede es que creo yo que si nos vamos a poner cuando hubieron más corruptos, ¿verdad? La triste historia de El Salvador es que hay 200 años de corrupción, ¿verdad? Sí.
porque esa es la Y triste realidad. estos son los 4 años número 1. Entonces, dependerá, creo yo, ¿verdad? Del momento histórico, pues, ¿verdad? Lo que sí es condenable es que haya gente que llegue y se aproveche del Claro, puesto público, siempre. sea en el presente, sea En el hace 30 pasado. años, sea hace 200 años. En mi opinión, Y estos quieren seguir, o sea que eso nos llevaría al futuro también. En mi opinión, todos deberían de ir presos, ¿verdad? Todos tienen que ir presos. A todos se les debería de expropiar, Sí. digamos, ¿verdad? Lo robado al Estado. Creería yo, ¿va? Que eso sería quizás lo lógico, ¿va? Pero en este país hay como una especie de triste tradición sobre el hecho de que lo robado queda robado, ¿verdad? Es posible que te señalen de corrupto, pero como que nadie devuelve nada. Hasta ahorita la Fiscalía no nos ha podido decir cuántos millones ha recuperado, porque cuando yo estoy viendo los casos de condena a devolver, por ejemplo, esta semana se anunció lo de Benito Lara, ¿verdad? Sí. Que tiene que devolver, no sé si $110,000 o $120,000, no recuerdo si es 109 o 119. Pero es más de eso. Pues sí, pero eso en comparación con los millones que se han perdido en este país. Bueno, la devolución pues del dinero de Saca y de su esposa, Ok. pues, jamás lo hemos visto. Que aparentemente osciló en 25 millones todo. El de la señora, pero ¿y el de él? No, el de todo, al No, parecer. mira, Eso lo dijo él en la Asamblea Legislativa. Ajá, que a él le y habían eran embargado 300. bienes. A él le habían embargado bienes, dijo, por 25 millones. Y eran 300 los que robó. Y lo que lo acusaban era 300 millones. Imagínate todo lo que se pierde. Pero él, para desvirtuar esa Marvin, por acusación, favor, necesitamos ir entregó cerrando. un listado de 500 personas con las cuales él dijo que había compartido. Sí, pero él se lo robó para repartirlo. Pues sí, o sea, el digo, no culpable solo es yo. él. Claro. Bueno, nos trasladamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A fin de cuentas, la población siempre en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia revela que una solución es subirle al salario mínimo y eliminar el IVA de la canasta básica. ¿Es viable o no es viable, Ronald? Claro que es viable. Mira, hace unos 3 años quizás con ¿Aumentar Marvin, el salario o eliminar el IVA? espérame, con Marvin yo proponía realmente un comité de crisis para El Salvador, de crisis económica, para que empezara a ver los problemas que se iban a venir. Entre ellos había que quitarle el IVA a los combustibles, a la medicina y a la canasta básica. Con esos 3 rubros ayudar grandemente a la gente más pobre de este país. Y además, mira, el salario mínimo es justo y necesario aumentarlo. Ahora, tiene que aumentarlo donde realmente se necesite. No puedes aumentarlo demasiado porque generas inflación y se come otra vez el salario, Sí, ¿verdad? Si le sube el salario mínimo de un solo, igual los productos tienen que aumentar para pagar esos salarios. Por eso digo, hay que aumentarlo en su punto correcto. Eso es una medida económica, eso se ve en econometría. Entonces, no te puedes disparar muy alto porque generas inflación, ¿verdad? De hecho, Estados Unidos hoy está generando desempleo para bajar un poco la inflación. Pero en todo caso, hay que bajarle el IVA a la medicina, a los alimentos y a los combustibles. Y subir el salario mínimo, yo diría, a $500. Ok, bueno, sabemos que el tema da para más, pero el tiempo se nos ha terminado y no nos vamos como siempre sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald, fue un placer. Gracias, Fernando, muy amable por invitarme. Buenas noches a ustedes ahí en su hogar. Marvin Aguilar, muy buenas noches, caballero. Que descansen también. Gracias, un gusto, buenas noches. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, el criterio más importante lo tiene usted.
Que descansen. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.